Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Iván Paz. Bienvenidos al primer capítulo del podcast Ideas. Muchas gracias por acompañarme en el inicio de esta aventura. Vamos a empezar con todo. En este capítulo, en primer lugar, vamos a hablar de mitos. Especialmente analizaremos si es cierto que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Hablaremos también de un tema legal, económico, que a muchos nos ha tocado vivir, que responderá a la pregunta de si la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, la Profeco, realmente te defiende. Les contaré mi experiencia personal y qué conclusiones tengo de este tema. Acompáñame en el viaje. Comenzamos con el primer tema. A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces, de hecho más de las que quisiera, la frase "el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano". Es de esas frases que te molestan de solo escucharlas. Por ejemplo, un jugador de fútbol mexicano se va de México a Europa y hay mucha gente que opina que no tiene el nivel suficiente para estar jugando en un fútbol de esa categoría. Entonces lo critican, ponen comentarios de por qué se va este y no se fue el otro, etcétera, no lo merece. Y no falta la persona que pone, no cabe duda, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Por eso estamos como estamos. O sea, en cualquier noticia de este estilo, en cualquier noticia de un logro de un mexicano, va a haber alguien que haga una crítica y va a haber una persona que responde a ese comentario diciendo, no cabe duda que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Se los aseguro prácticamente. Otro ejemplo, un cantante mexicano se equivoca al entonar el himno nacional mexicano, la gente le hace memes y ahí va de nuevo esta persona, ahí en los comentarios, la misma persona. ¿Por qué lo critican? A ver, canten ustedes. Ay, cara. No cabe duda que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. A veces pienso que en las dos manos tenemos un mazo de cartas y conforme se da una situación, nosotros en esas cartas ya tenemos una frasecita que encaja perfectamente con la situación y las usamos en el momento. Es más, vamos a jugar. Yo voy a decir una frase, voy a pausar el video y voy a decir lo que la otra persona contestaría a esa frase. Cuando pause el video, quiero que ustedes intenten adivinar. Les voy a dar 5 segunditos para que lo hagan. Una persona dice, ya mandé el correo, pero no me han contestado. No, decisión absoluta. Y está marcado. ¿Qué dice el público? La otra persona va a responder, vas a ver, cuando menos te lo esperes, te contestarán. Claro, es correcto, muy bien. Sucede otra frase también muy común, donde por ejemplo una persona está teniendo un pésimo día, una pésima semana, entonces se le acerca a uno de sus compas y le dice, oye carnal, la neta qué mala suerte tengo, güey. El lunes me cortó la novia. El martes entraron a robar a la casa, güey, se robaron todo, hasta el perro. El miércoles me quebré el brazo, güey. Y hoy me acaban de correr el trabajo, güey. Por la B. Opción. Opción B. Seguro, Juan. Concha, está difícil, señor Eladio. Pero tienes otro comodín que te queda. Que Sí, pero los comodines. La B, sí. Respuesta definitiva, Juan. Definitiva. Sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Todo pasa por algo, güey. Vas a ver que te espera algo bueno. Sí, señor, muy bien. Mueve la cola. Todo pasa por algo. Siempre te van a decir eso. O sea, es una frase dentro del mazo de las cartas que te la van a decir. Pero ninguna de esas frases o respuestas que les he comentado me molesta más que la frase de el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Somos como cangrejos. Si uno quiere subir, el otro lo jala hacia abajo. ¿De verdad los mexicanos somos tan especiales como para tener de manera exclusiva ese gen de la envidia? Ese gen en nuestra nacionalidad, en nuestro ADN de que, pum, naciste en México por unos kilómetros, casi nacías ahí en Estados Unidos o en Guatemala o ahí en el mar, pero naciste en México, entonces tú tienes el gen de la envidia, tú tienes el gen de que vas a criticar los logros de tus compatriotas y vas a demeritar las actividades que hagan las demás personas. ¿De verdad somos tan especiales? Me di cuenta de que no. El equipo del podcast Ideas, o sea, yo, me di a la tarea de buscar en Google, entre comillas, porque cuando buscas una frase o algo entre comillas, te aparece el resultado exactamente que estás buscando. Lo que busqué no fue el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Lo que busqué mejor fue el peor enemigo de un argentino es otro argentino.
Y me salieron un montón de resultados de gente que dice eso en Argentina. Busqué el peor enemigo de un español es otro español y hay un montón de españoles que también dicen esa frase. El peor enemigo de un peruano es otro peruano y también te vas a encontrar páginas y páginas de Google que van a decir eso. Y así, el peor enemigo de un chileno es otro chileno, el peor enemigo de un vietnamita es otro vietnamita. Y así, con todas las nacionalidades te vas a encontrar una respuesta o una persona por lo menos que está diciendo esa frase. Nos hemos creído tanto que los mexicanos tenemos ese defecto y resulta que está presente en todos los países y en todas las culturas. De hecho, la frase esta de el peor enemigo de un tal es tal proviene de una adaptación de una frase original que decía el hombre es el lobo del hombre. Es una frase que originalmente dijo el filósofo Thomas Hobbes en 1651 para referirse a que la naturaleza del ser humano es luchar constantemente contra sus prójimos. Constantemente nos estamos comparando. Entonces, desde 1651 ya se decía una frase similar. Y en realidad estoy de acuerdo. Es muy común que nos comparemos, es muy común que nosotros critiquemos las acciones de los demás, que las demeritemos. Sin embargo, el problema de la adaptación actual de la frase es que generaliza y hace exclusiva de esta condición a una nacionalidad. O sea, todos los mexicanos son así, todos los argentinos son así, todos los chilenos son así. Es como cuando en las familias se suele decir, no, es que los Rodríguez somos de un carácter muy fuerte. No, es que los Fernández somos de mecha corta, cabrón. Cuidado que hagas enojar a un Fernández. Estas frases de las familias de que el Fernández y que no lo hagas enojar caen en dos errores. Por una parte, el error de definir un rasgo de personalidad por su ADN. Ya porque eres de esta familia, eres así. Y por otro lado, es una gran excusa para que nosotros podamos tener un temperamento fuerte, por ejemplo, y poder tratar mal a las personas sin que esto sea culpa de nosotros y sin necesidad de que tengamos que cambiarlo. Porque ya nacimos así, estamos condenados, que las demás personas se adapten a nosotros y es muy común que en las familias se suele decir esto o se dice otras cosas también como que somos muy carismáticos, somos muy creativos, etc. O sea, tanto en lo negativo como en lo positivo suele haber este tipo de falacias que realmente son condiciones del ser humano. Así que no, puedes estar tranquilo. Al menos a mí ya después de esto me molesta menos la frase porque no, el peor enemigo de un mexicano no es otro mexicano, ni tampoco los mexicanos somos muy ingeniosos por ser mexicanos, muy creativos, etc. Todas son características del ser humano que resultan más o menos notorias dependiendo del tamaño de la población, el ruido que puede hacer un suceso y muchas otras variables. Por ejemplo, en los mundiales suele haber mexicanos que hacen locuras. El que se tiró de un crucero, por ejemplo. Entonces, esa noticia hace tanto ruido que les hace creer a todos que los mexicanos somos así, somos aventados, somos locos, vivimos en la fiesta, etc. Y realmente, pues, imagínense, en México somos más de 100 millones de habitantes. Entonces, es muy fácil que suceda que alguno de nosotros haga una locura y ya por eso es un estereotipo que en teoría se cumple con los demás. Entonces es bastante normal en realidad que el ser humano en distintos momentos de su vida experimente la envidia, que haga críticas a los demás, que demerite los logros de los demás, pero asimismo es normal que apoyemos, que ayudemos, que felicitemos, que reconozcamos a las demás personas y sus acciones. Entonces, esta es la conclusión. El peor enemigo de un mexicano no es otro mexicano. Hasta aquí dejamos el tema por hoy. Ahora, como segundo tema del capítulo, vamos a hablar de algo que a muchas personas nos ha tocado vivir, y es el tener una queja como consumidores sobre algún producto o servicio que se nos brindó. A la mayoría de las personas nos han hecho un mal trabajo o nos han vendido un producto en mal estado y muchas veces también a las personas las estafan y tienen
una inconformidad grave, no solamente de que la leche salió perdida o la fruta estaba podrida, que es tu culpa porque así la elegiste a veces, ¿no? Pero en los países generalmente hay una institución que protege al consumidor de estas situaciones. En Colombia, por ejemplo, está la Superintendencia de Industria y Comercio. En Estados Unidos está la Comisión Federal del Comercio. Y en México está la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. La Profeco realmente protege al consumidor. Al menos en mi experiencia personal, la Profeco deja muchísimo que desear. Bueno, vamos a hablar de los dos lados de la Profeco. Tiene varias aristas, varias áreas. Por un lado está la parte preventiva, donde la Profeco va a establecimientos y vigila que no se estén incumpliendo disposiciones de ley que están escritas en la Ley Federal del Consumidor. Por ejemplo, vigila que los precios estén exhibidos notablemente al consumidor, que se cumplan con las promociones que se anuncian, y, por ejemplo, donde venden algunos productos que se pesan en gramos, en kilos, generalmente la Profeco vigila que las básculas estén bien calibradas y no estén alteradas. En esta parte de prevención, la Profeco medianamente cumple. Alerta a los consumidores de estafas y malas prácticas. Por ejemplo, también pone sellos en los establecimientos que visita y el consumidor puede verlos. Pero también es cierto que en la práctica hay básculas que hoy en día, en 2021, siguen teniendo un sello de la Profeco del 2016 y un sinfín de irregularidades más. En este sentido preventivo de la Profeco no he tenido experiencias negativas memorables, a pesar de que, como les digo, también deja mucho que desear. Pero hay otra área de la Profeco, que es la atención de quejas y la mediación entre el consumidor y el proveedor del producto o servicio. Aquí sí tengo unas críticas muy fuertes respecto a lo limitado que está este proceso y lo poco redituable que puede llegar a ser para un consumidor el levantar y darle seguimiento a una queja, a una inconformidad. En 2019 yo trabajaba en una empresa y le compramos una laptop a un proveedor, que si bien no era una cadena nacional o un establecimiento grande, pues el proveedor facturaba y por lo tanto estaba formalmente registrado. Nosotros pagamos la laptop, se nos entregó, venía bastante protegida, muy encerrada, y al momento de abrirla notamos que tenía unas abolladuras muy pronunciadas, así como si la hubieran balaceado la laptop básicamente. Al momento de darnos cuenta se le reclamó al proveedor y se le pidió un reembolso porque se perdió la confianza. O sea, no podemos decirle, oye, dame otra, porque después de lo que pasó, o sea, ya se perdió totalmente la confianza. El proveedor dijo que ya se había gastado el dinero. Así estaba el nivel. O sea, habían pasado como, no sé, 8 horas, a lo mucho un día, de que habíamos recibido la computadora y al momento de decirle, el señor ya se había gastado el dinero y no tenía más dinero, ¿no? Parece que éramos su único cliente, ¿no? Entonces el proveedor mencionó que nos podía dar otra, que la podíamos elegir y él la iba a pedir. Recogió la laptop en la empresa para devolverla a donde él la compró y todos los días tenía un pretexto nuevo para no traernos la laptop nueva. Y ya ni la laptop balaceada teníamos, o sea, no teníamos ni dinero, ni la laptop balaceada, ni absolutamente nada. Al darnos cuenta que el proveedor no se reportaba y las excusas eran cada vez más poco creíbles, fue donde se decidió levantar una queja en la Profeco. A diferencia de la denuncia, que es básicamente hablar a la Profeco para avisarle de que hay una situación que nosotros como consumidores observamos, por ejemplo que hay 2x1 en cervezas y que llegas con la cerveza y no te lo respetan, la queja es algo más grave, es algo más fuerte. La queja es cuando se presenta formalmente una reclamación ante la Procuraduría. Así que nosotros levantamos una queja formal. Se le explicó al funcionario la situación, se redactó un escrito para detallar lo que pasó y el funcionario citó a ambas partes. A los días, en la cita, el proveedor aceptó su responsabilidad y redactó una carta en donde se comprometía a reembolsar el dinero alrededor de 7 días después. O sea, hasta ese momento todo muy bien. La Profeco cumplió su parte conciliadora, nos reunió a ambas partes y su parte mediadora entre los dos involucrados. Pero llegó el día del pago y el proveedor nunca llegó a la cita y no nos contestó el teléfono
ni al funcionario, ni a nosotros, ¿no? El funcionario me dio la opción de arreglarme con él personalmente, o sea, ya déjate de cosas y ve a hablar con él, o sea, sean maduros, no sé. Y también me dio la opción de escalar la queja, o sea, llevarla al siguiente nivel. Obviamente decidí escalar el proceso y eso significaba que la queja, o sea, todo el proceso se iba a llevar en otra ciudad más grande. En este caso era Obregón. Yo soy de Navojoa, entonces nos íbamos a tener que desplazar alrededor de 40 kilómetros y cada quien iba a cubrir sus gastos. O sea, no es como que la Profeco, oye, te voy a dar para los viáticos, te voy a dar ahí para los tacos. No, tú gastas porque tú te estás quejando y, no sé, ahí andas con tus cosas, ¿no? Entonces, un día antes de esta cita, que fue semanas después, el proveedor avisó que no iba a poder ir por situaciones familiares. Y la Profeco da, digamos que una segunda oportunidad. Y pues la siguiente ocasión se me llamó a mí para confirmar asistencia, a lo cual confirmé. No se me avisó si la otra parte había confirmado. Y pues fui a la cita, me desplacé 40 kilómetros y esperamos y esperamos. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro y nunca llegó el proveedor. El nuevo funcionario, un anciano bastante amable, se mostró empático con mi situación y criticó fuertemente al proveedor. O sea, le tiró con todo, ¿no? Es un estafador, pura gente así. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pero me dijo este funcionario que si quería que reprogramáramos otra cita, o sea, más bien que programáramos una segunda cita, a lo cual obviamente le dije que no, porque había perdido la más mínima esperanza que tenía en ese señor, y le pregunté qué era lo que iba a pasar a continuación, a lo que el funcionario me dijo que con eso, con el proceso hasta donde lo llevábamos, se le iba a poner al proveedor una multa por parte de la Secretaría de Hacienda, o sea, pagas porque pagas, ¿no? Una multa de alrededor de unos 3,000 pesos, que era menos de la mitad de lo que valía la computadora. Esta multa evidentemente me alegró, porque de cierta manera era un buen castigo para el proveedor. Sin embargo, la empresa en la que trabajaba no había recibido ningún tipo de compensación. No había computadora, no había dinero, y el dinero que había podido rescatarse del proceso iba a ir directamente al gobierno. Y además habíamos gastado en viáticos y obviamente el tiempo. El funcionario nos dijo que hasta ahí podía llegar la Profeco, que ya se había agotado todo el proceso, que me iba a dar un escrito de conclusión del trámite y que con ese documento nosotros podíamos proceder legalmente contra el proveedor. O sea, la Profeco ya hasta ahí llegó, ya no tenemos nada más que hacer en este asunto. Lo cual implicaba que evidentemente íbamos a gastar más tiempo, íbamos a tener que conseguir o también gastar en un abogado y todos los recursos que esto implica de movilidad, de viáticos, de tiempo. Y pues después de esto, unas semanas después, yo finalicé mi contrato con la empresa, decidí ya no renovar porque eso era parte del compromiso y ya no pude saber si se procedió o no se procedió legalmente contra el proveedor. Pero la verdad era muy complicado para nosotros como empresa el proceder, el escalar más allá de esto, porque ya era como un tema de vendetta, era un tema ya de desquite, de venganza. Y nosotros ya no nos íbamos a ver compensados por esta situación. Entonces la verdad no era redituable, no convenía. En el mejor de los casos sí íbamos a ganar, por supuesto, íbamos a recibir la compensación monetaria, pero después de los gastos que se iban a hacer, iba a ser muy complicado que eso resultara favorable para la empresa. Entonces, honestamente, esperaba que la Profeco tuviera mucho más alcance para poder defender al consumidor y sí me decepcionó bastante el procedimiento, porque nosotros teníamos una carta firmada por el proveedor donde se había comprometido a pagar y me pareció increíble que lo único que pudiera hacer la Procuraduría fue recaudar fondos para el presupuesto gubernamental. Ese fue el logro, o sea, ese fue como la máxima alegría para nosotros, el decir, órale, lo multaron a este vato y a lo mejor pues hay una beca más o no sé, o sea, no había manera de verlo sino más que una venganza, digamos, estar satisfechos de que hubo cierta justicia, de que no se salió con la suya al 100% la persona. Sin embargo, a nosotros no nos defendieron, o sea, no nos compensaron.
la estafa que resultó en esta situación. Al final el proveedor no gastó en los viáticos para desplazarse a otra ciudad, entonces su saldo fue como que más 3,000 o más 3,500 y aparte una laptop balaceada, ¿no? Entonces, en resumen, la Profeco va a intentarlo, ¿no? Va a intentar teóricamente prevenir las malas prácticas de las empresas y cuando haya una queja va a reunir a las dos partes involucradas, pero se los voy a decir así de claro. Si no hay voluntad del proveedor para arreglar el daño, la Profeco no será suficiente para que haya justicia. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Vamos a poner la audiencia, ¿por qué no cantamos la canción? Vamos a cantarla.